¿Cómo están? Feliz viernes, 12 de noviembre, ya cansados, agotados, pero sí ha sido una semana en la que la inflación ha estado en nuestro radar, en la que hemos explorado también en la reflexión que hemos dejado en estos días el impacto político de este encarecimiento de precios que vamos a ver en la región. El año que entra es año electoral. Y eso también, ya empezamos a ver movilizaciones, empezamos a ver cómo este fenómeno pues está golpeando a una sociedad ya golpeada por la pandemia y lo que esto representa. Pero hoy queremos hablar de en esa emergencia sanitaria, la emergencia económica y de los protagonistas de este capítulo de la emergencia económica. Yo se los he planteado así. Los especialistas, los que tocan a los especialistas fiscales, todo el tema de los apoyos fiscales, etcétera, y la política de las autoridades para levantar, hacer recuperar a la economía, y el lado de los especialistas monetarios, tasas de interés, todo el alivio y la liquidez que pueden inyectar los bancos centrales en el mundo, la coordinación que se da durante la pandemia y ahora lo que hay que hacer. ¿Por qué es importante esto? Porque dependemos de los bancos centrales para atajar la inflación. Y de esto sabe mucho mi estimadísimo Alfredo Cutiño, director para América Latina de Moody's Analytics, a quien me da muchísimo gusto saludar. ¿Qué semana, Alfredo, con las decisiones de varios bancos centrales de nuestra región? Sí, así es, Gaby. La inflación está subiendo de manera muy importante, incluso ha superado los mismos pronósticos estimados que los bancos centrales habían hecho anteriormente. Y bueno, eso les ha resultado una sorpresa. La mayoría de los bancos en América Latina han reaccionado y han reaccionado de manera acelerada, aunque hay algunos que todavía siguen quedándose atrás y están esperando a tratar de ahorrar espacio para cuando se llegue el problema más grande, que yo considero que podría ser hacia mediados del próximo año, cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos pues decida empezar a subir las tasas de interés. ¿Por qué esto es una cuestión importante? En términos generales, uno habla de que cuando se empieza ya a subir la tasa de interés en Estados Unidos, hay repercusiones en el precio de los activos, en los tipos de cambio, por mencionar algunas. Pero, ¿cómo le explicarías a la gente por qué esta decisión o esta movida del año que entra que se espera es importante para el resto del mundo? Claro, por supuesto, básicamente esto es muy importante porque determina en cierta medida las decisiones de los inversionistas, tanto en los mercados locales como en los mercados internacionales. Por poner un ejemplo, un inversionista que está colocado en México, le parece bien porque México está ofreciendo una tasa de interés nominal que es muy alta comparada con la tasa de interés que ofrecen el mismo tipo de activos en los Estados Unidos. Por lo tanto, el diferencial de tasas es benéfico para los bonos mexicanos. Sin embargo, cuando la Reserva Federal empiece a subir las tasas de interés, y ahí va a depender del ritmo y de la velocidad a la que lo empiece a hacer, ese diferencial se va a hacer más pequeño. Por lo tanto, el inversionista en México empieza a ver que ese diferencial se reduce sí y solo si el Banco de México no acelera el alza de tasas en el país. En ese sentido, la reducción del diferencial de tasas puede inducir al inversionista en México a salirse del país y venirse a los Estados Unidos. Bueno, porque el rendimiento en los Estados Unidos es más seguro, es un país con menor incertidumbre, tanto económica como política, y eso le permite salirse del mercado mexicano. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias sobre el mercado cambiario en México. Es decir, al salirse esas inversiones, presionan la paridad cambiaria, es decir, el peso empieza a depreciarse porque se salen capitales. Y eso obliga, al final de cuentas, a que el Banco Central en México tenga que acelerar el ritmo de subidas de tasas de interés también. Muy importante lo que está contando Alfredo Cutiño, porque aquí de lo que estamos hablando es cómo, en qué circunstancia van a estar nuestros países en toda la región, y mira que hay circunstancias políticas bien complejas, Perú, Chile, con lo que está ocurriendo, México mismo, que nos van a imponer o vamos a detectar cómo los inversionistas van a empezar a diferenciar las características internas todavía más en los próximos meses,
para decidir si me regreso o mejor me voy y compro activos en Estados Unidos que en Latinoamérica. ¿No es así? Así es, definitivamente. Y otra cosa que hay que considerar, Gaby, es que cuando los inversionistas se empiecen a salir de América Latina, o más bien que decidan salirse de manera más firme, porque ya se están saliendo, ¿verdad? Ya vemos flujos de capitales que están regresando a los mercados importantes, básicamente a los Estados Unidos, algunos europeos y algunos asiáticos. Cuando esos capitales regresen a los Estados Unidos, pues lo que va a pasar es que va a haber una revaluación del dólar. Y al haber una revaluación del dólar, eso lo que va a ocasionar es que esos capitales que se van a salir de América Latina van a generar presiones en el tipo de cambio, va a haber una depreciación de las monedas en América Latina y como bien sabemos, las depreciaciones cambiarias tienen un efecto muy importante sobre los niveles de inflación y eso a su vez va a obligar a los bancos centrales latinoamericanos a acelerar el alza de tasas. Y bueno, ya sabemos que tasas mayores afectan a los consumidores en mayor medida, ¿verdad? Porque tienen que pagar más por los créditos, por las deudas que tienen y por supuesto por las tarjetas de crédito que son el medio más usado para compra de bienes de consumo. Y mira que en Estados Unidos estamos hablando ya de tasas en tarjetas de crédito, en una nota que tenemos en CNN Business, pues muy cerca del interés en niveles récord. Antes de empezar en lo técnico con este tema de los bancos centrales, están llegando estos aumentos, Alfredo Cutiño, en un momento crítico para los consumidores de mucha inflación, pero también vienen las compras de fin de año. Eh, Háblame de ese bolsillo de los consumidores latinoamericanos desafiado por estas circunstancias también. Bueno, sí, venimos de una época de crisis, como bien sabemos, de una recesión profunda. El año pasado, afortunadamente, las economías ya han salido de esa recesión, se han creado algunos puestos de trabajo, pero el nivel de empleos que se ha generado en prácticamente todos los países de América Latina está todavía muy por abajo del nivel que se tenía antes de que iniciara la pandemia, es decir, hacia finales del 2019. Por lo tanto, tenemos un déficit de empleos en América Latina. Las familias latinoamericanas no solamente han recuperado los empleos, sino tampoco han recuperado el nivel de ingresos, de salarios. Y eso, por supuesto, se siente en los bolsillos de las familias. Hay que recordar que durante la recesión los bancos centrales pudieron bajar las tasas de interés. Y eso en alguna medida generó un alivio para los créditos al consumidor, ¿verdad? En alguna medida porque no, las tasas de interés comerciales no disminuyen en la misma medida en que disminuye la tasa de interés que maneja el Banco Central, pero definitivamente hubo un alivio, hubo mayor liquidez, hubo mayor acceso al crédito. Bueno, cuando estas tasas se empiezan a normalizar y se van a la alza, y cuando los bancos centrales empiezan a retirar esa liquidez, hay menos acceso al crédito, por un lado, ¿verdad? Ya no todo mundo puede accesar a ese crédito, pero también hay consumidores que se quedaron atrapados, ¿verdad? Aquellos consumidores que se desbocaron a endeudarse, que llenaron sus tarjetas de crédito porque el crédito era barato y porque había acceso, pues ahora se ven en la trampa de que el acceso al crédito ya no es seguro, por un lado, pero hay que pagar más por la deuda que ya contrajeron, ¿verdad? Entonces tenemos dos efectos ahí muy negativos para los consumidores latinoamericanos y prácticamente en todo el mundo, ¿verdad? Por un lado es que tienen que pagar más por las deudas, pero por otro lado el poco salario que están generando en sus nuevas fuentes de empleo está siendo consumido por los altos niveles de inflación. Cada vez que van al supermercado, el precio de los bienes que compran son más caros. Entonces, no solamente tienen menos ingresos, sino que también tienen que utilizar una mayor cantidad de ingresos para poder comprar la misma canasta de bienes de consumo. Entonces, el efecto es doblemente negativo para el consumidor latinoamericano. Alza de tasas de interés por un lado, encarece el crédito,
pero también el deterioro que genera en el poder de compra de los latinoamericanos al tener inflaciones más altas. Y hablamos de las tasas de interés de las tarjetas de crédito, porque bueno, pues son esas tasas variables que son las que también en cuanto suben la tasa del Banco Central, pues las vemos ajustarse y de qué manera, como reacción. Entonces, evidentemente que sí estamos en el tiempo de las compras, pero en el tiempo de la alta inflación y de bancos centrales apretando esa tasa de interés, pues la prioridad quizá no debe ser la compra tanto como pagar las deudas, porque va a empezar a comerse más y más de esos ingresos que en muchos casos no están alcanzando. Alfredo Cutiño, yo quería preguntarte, y lo hemos hablado aquí varias veces, el Banco de México dijo voy a aumentar la tasa solamente 25 puntos base, es decir, de 4,75 la llevó a 5%. Tú eres de los que está convencido que es tibia la medida porque hay que adelantar, hay que ser más agresivos, mandar un mensaje más fuerte y nos has puesto de ejemplo el Banco Central de Chile, has hablado del Central de Brasil con la tasa Selic, Brasil un país que además ya estamos hablando de inflación de 2 dígitos, o sea, la situación está más grave que en México. Pero preguntarte, si el Banco Central dice que una parte importante de esa presión está llegando desde afuera por los precios de la energía, etcétera, no entonces justifica que no la aumenten tanto en el caso de México, porque hasta cierto punto no tiene control sobre precios de la energía, etcétera, y las presiones que llegan desde afuera. Bueno, es cierto que un componente importante de la inflación que estamos viendo, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, tiene que ver con los precios de productos en los mercados internacionales, básicamente la energía, las materias primas del sector agrícola, por ejemplo. Y es cierto, combatir un alza de precios que proviene del exterior con la política monetaria es prácticamente inefectivo. El problema está en que cuando el Banco Central no envía señales firmes y contundentes de que tiene un compromiso de vigilar por la estabilidad de precios en el país y permite que la inflación siga subiendo y el incremento en los precios internacionales se empieza a transmitir a otros precios, ¿verdad? Porque se deprecia la moneda, porque la compra de combustibles en los mercados internacionales es más caro y el consumidor en ese país tiene que pagar más por combustible. El productor del campo tiene que pagar más por la gasolina porque tiene que transferir sus productos desde su lugar de origen hacia los mercados. Y el productor entonces empieza a pensar, es cierto que la gasolina aumenta porque el precio internacional es más caro, pero a mí eso no me consuela. Yo tengo que pagar más por la gasolina y por supuesto yo tengo que subirle el precio a mis limones, a mis mangos, a mis pepinos, ¿verdad? Entonces empieza a generar una inercia inflacionaria que ya es un problema interno, ya son factores internos y empieza a haber un deterioro de expectativas. Cuando hablamos de deterioro de expectativas, lo que estamos diciendo es que la gente empieza a apostar por mayores precios cada día, ¿verdad? Y la gente, y tenemos muchos ejemplos en América Latina, prefiere comprar hoy los frijoles porque mañana ya va a estar más caro. Y el que quiere comprar mañana dice, bueno, pues yo lo voy a comprar mañana porque la próxima semana va a ser más caro y empiezan a haber apuestas por mayores precios. A ese problema es al que los bancos centrales tienen que atacar, ¿verdad? Independientemente de que la inflación interna está subiendo actualmente por el deterioro de expectativas y porque esas expectativas se están deteriorando por el incremento en los precios internacionales, ya tenemos un problema interno. Y ese es trabajo de los bancos centrales. Y si el Banco Central no actúa para detener ese deterioro de expectativas y decirle a los apostadores sobre precios que el Banco Central está listo para intervenir en la medida en que se necesite, pues van a seguir apostando por mayores precios. Es ahí donde está la maldad de la inflación y es ahí donde algunos bancos centrales se mantienen muy atrás de la curva. Casi que los que dan el manotazo en la mesa, los que están subiéndola de manera más fuerte, más agresiva, ¿no? Si es que es la palabra más la correcta para decirlo, están tratando de dar ese manotazo, enviar ese mensaje
a decir estamos listos, y lo que nos estás diciendo es que en el caso de México esa es la parte que está faltando. Y te pregunto, con la temporada de compras en este momento, ¿que acaso eso no también alienta todavía más esta inercia interna inflacionaria porque estamos en el periodo de compras de fin de año? Claro, por supuesto, o sea, la demanda generalmente es estacional hacia finales del año, ¿verdad? Claro. Bueno, en México tenemos el fin de semana, el gran fin de El Gran semana, Fin. ¿verdad? Las Ajá. ventas, ¿verdad? Ahora Uh-huh. en noviembre. Que en Y Colombia va a luego, haber y en otros, perdona que te exacto, y en interrumpa. Estados Uh-huh. Unidos también está ya a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Y luego se vienen las compras navideñas o las prenavideñas y después las navideñas. Entonces hay un exceso de demanda porque todo el mundo quiere algo nuevo, quiere comprar con lo poco que puede, ¿verdad? Siempre lo hace. Entonces hay un exceso de demanda y eso hace que algunos productos que ya están siendo escasos, como los televisores y otro tipo de electrónicos, los autos incluso, ¿verdad? Pues van a subir más de precio. Claro. Y es un efecto estacional porque, bueno, siempre sucede cada diciembre, cada fin de año, ¿verdad? El problema está en que si existe liquidez en la economía y esa liquidez depende del Banco Central, ¿verdad? El Banco Central acomoda esa demanda por dinero para que la gente pueda comprar. Pero si ese exceso de liquidez no se retira cuando debe retirarse, pues lo que va a pasar es que las presiones de demanda van a continuar. Y entonces nos vamos a ir más allá de diciembre y llegamos a la tradicional cuesta de enero, ¿verdad? Donde los precios continúan subiendo a pesar de que ya la gente no tiene dinero para comprar, ¿verdad? Y Claro. entonces lo que empieza a hacer las gentes es que para poder comprar su comida tienen que hacer empeños. Y entonces la liquidez sigue rotando en la economía. Entonces sí es un efecto estacional, ¿verdad? Pero el Banco Central tiene que estar vigilante y sobre todo actuar cuando debe actuar, es decir, retirar la liquidez y subir la tasa de interés para bajarle la presión, o como decimos en México, bajarle la fiebre a los precios. Para irnos, Alfredo Cutiño, hay cosas que has sugerido que nos permiten preguntarte, ¿cómo ves 2022? Porque la subida de tasas también preocupa por el crecimiento económico, tanto como preocupa por la gente que está endeudada. Y si es que América Latina, los hogares y las empresas están tan endeudados, ¿cómo vamos a encarar un 2022? ¿Lo ves un 2022 donde el estancamiento económico y alta inflación va a ser un problema en qué economía, si es que ya lo estás previendo, y crisis de deuda, el alto endeudamiento, cómo va a ser un factor, dicho sea de paso, en un año electoral en el que pues, los gobernantes, ¿verdad? Los que se pueden reelegir, van a seguir pues metiéndole leña a la chimenea, ¿no? Que es el gasto fiscal, etcétera. ¿Cómo describes 2022? ¿Frente a qué estamos para cerrar esta conversación? Bueno, yo creo que todo mundo va a tener que pagar el costo de la fiesta que se generó con todo este exceso de liquidez 2020 y todavía en el 2021, ¿verdad? Eso no fue gratis. Se va a empezar a retirar la liquidez, las tasas de interés van a tener que subir y hay que pagar ese costo. Desafortunadamente, ¿verdad? Después de la fiesta, pues viene la cruda, como decimos en México, ¿verdad? Y hay que pagar por esa cruda. La liquidez se va a retirar, las tasas de interés van a subir, pero las economías no tienen la fortaleza para seguir creciendo como crecieron el año pasado. Ya se están normalizando hacia tasas más consistentes con la pobre capacidad productiva que tiene América Latina. México no puede crecer más del 2,5% sin generar desequilibrios. Brasil no puede crecer más allá del 2%. El único que puede crecer más allá, cercano al 3% y posiblemente más de eso, es Chile, es Colombia. Perú antes lo podía hacer, pero ahora tiene un problema de efervescencia política, social, ¿verdad? Entonces, el 2022 se puede caracterizar por un año de bajo crecimiento y precios altos. Que a eso lo podamos llamar estanflación, yo creo que todavía no, ¿verdad? Porque sí va a haber crecimiento, las economías van a crecer de acuerdo a su capacidad productiva, crecimientos muy bajos, entre 1 y 2%, pero vamos a tener una inflación que va a continuar generando un deterioro del poder adquisitivo de las clases.
y eso puede resultar en mayor efervescencia social en la región. Pues ahí lo tienen. Yo creo que quienes entiendan la misión de esta conversación como algo para hablar negativamente están perdiendo el objetivo crucial, que es prepararnos, reconocer en qué tenemos fortalezas y en qué no hemos resuelto debilidades, porque diagnóstico sabido, estamos sobrediagnosticados en qué tenemos pendiente por hacer en la región en general, y lo que falta es hacerlo. Así que yo te agradezco mucho que nos prestes de tu tiempo para ponernos al día en estos temas que pueden ser un poquito áridos, pero que al final encontrar gente como tú que los puede explicar de manera sencilla es lo que importa. Gracias, Alfredo Cutiño. Muchas gracias a ti. Siempre es un placer comentar contigo. Igualmente.